Bendiciones, gracias que están otra vez aquí con nosotros, gracias que nos acompañan y bienvenidos otra vez aquí a En Busca de la Verdad Bíblica. Hermanos, este día vamos a estudiar la victoria sobre los amalecitas. Dice, hermano, ¿qué es eso? Bueno, es una guerra que tuvo el hermano Moisés, que en el libro de Éxodo nos enseña una batalla que tuvieron, ¿verdad? Enseñándonos, hermanos, el carácter de Dios en nuestras batallas. Y hoy, este día, si tienen sus Biblias, vamos al libro de Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 17, y vamos a empezar con el versículo 8 al 16. Now, este estudio, hermanos, va a ser el último del estudio tocante el cristiano y sus batallas con el enemigo. Les dije que íbamos a estudiar, hermanos, ¿por qué tenemos luchas en nuestras vidas? ¿Qué son esas luchas? ¿Quién es el que nos hace batallar? Y luego también estudiamos el enemigo y estudiamos el capitán, como se dice, ¿verdad? Que estudiamos el enemigo Satanás, su carácter, cómo nos ataca, y luego estudiamos nuestro capitán Dios, Jesús, cómo Él nos ayuda, el carácter de Él durante nuestras batallas. Y ahora, hermanos, vamos a ver la victoria. Vamos a ver cómo Jesús o cómo Dios obra en nuestras batallas. Vamos al libro de Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 17 y el versículo 8 al 16. Y como les digo otra vez, hermanos, dispensen mi español, pero hermanos, los que ya tienen tiempo, ¿verdad?, viendo mis estudios, saben que mi intención es buena. Quiero solamente llevar el mensaje de Cristo a todos los que podemos. También tengo un podcast en inglés, les voy a poner los detalles, que se llama Biblical Truth is Out There. Más bien, la verdad ahí está. Si pueden, o si conocen gente que habla en inglés y andan buscando algo en inglés, aquí estoy. Biblical Truth is Out There. También hago en español. También, hermanos, saben que tengo un ministerio que damos ropa ropa gratis y damos comida gratis. Este sábado, el día 9 de agosto 2025, vamos a estar en Rusty's Pizza en la 3303 Niles, allá en East Bakersfield. Si tienen la oportunidad, vengan. Si viven aquí cerca de Bakersfield, California, vengan, hermanos, los invito de 10 a 12. De 10 a 12. Ok, les voy a poner los detalles. Ok, vamos a seguir con nuestros estudios. Éxodo, capítulo 17, y el versículo 8 nos dice así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Rephidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre el cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenieron sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13. Y José desechó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que rayaré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nesi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec
de generación en generación. Señor, gracias te damos, Señor, por este día que nos has dado. Pido, Señor, que nos des sabiduría otra vez, Señor, de tu palabra, que nos enseñes, que nos guíes, Señor, para poder entender y conocer tu palabra, conocerte a ti mejor, Señor. Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El nuevo cristiano, a veces, hermanos, se sorprende cuando hay batallas en sus vidas. Una de las cosas que vamos a aprender en este mensaje, hermanos, es esto, que en la vida del cristiano va a haber batalla, va a haber guerra. El cristiano nuevo, muchas veces Dios lo protege y lo cuida para que no vaya a pasar batallas. Pero también así como Dios lo protege, también Dios lo va a permitir que pase unas batallas. Algunas va a perder, algunas va a ganar. Depende en cómo el cristiano reaccione y de qué está dependiendo. Les dije que el nuevo cristiano a veces se sorprende de que la vida cristiana es una de batallas. Se va a sufrir. Y bendiciones al mismo tiempo. Vamos a tener batallas, vamos a tener bendiciones. Hasta este punto Israel no había tenido que luchar, el Señor los había, o más bien el Señor había peleado por ellos. En Éxodos capítulo 13, vamos a Éxodos capítulo 13 y el versículo 17. En este mensaje, hermanos, les voy a dar bastantes versículos, porque como siempre les he dicho, hermanos, no se trata de mí o mi opinión. Mi opinión, hermanos, no vale ni los frijoles que me como. ¿Ok? La mera verdad es que mi opinión y la opinión de un hombre, de los hombres, como les digo, hermanos, no tiene valor. La opinión mejor que usted puede recibir es la palabra de Dios. Les voy a dar varios versículos para que entiéndanos de quién es Dios, cómo se porta Dios y cómo reacciona en nuestras vidas. Ok. En Éxodos capítulo 13 y el versículo 17 nos dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta en el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Más bien, esto sucedió, hermanos, que en lugar de pasar por la tierra de los filisteos, Dios los sacó alrededor para no tener que tener guerra o pasar por medio de la guerra. ¿Por qué? Para que no se vayan, hermanos, desanimar y regresarse para atrás. Y es lo que hace muchas veces con cristianos nuevos, sabiendo que son nuevos, recién nacidos, como se dice. No los permite que lleguen por un lugar donde va a haber guerra, sino que los pasa por otro lado mientras ellos crecen y luego empiezan las batallas. Por eso muchas veces cuando un creyente nuevo recibe a Cristo es mucha bendición. Y como se van madurando, empiezan las batallas que los ayuda a madurar y hasta un poco más, ¿verdad? Vamos a ver algo interesante, hermanos. Pero ahora el Señor eligió luchar a través de ellos para vencer al enemigo. Ahora en este versículo, hermanos, vamos a Éxodos capítulo 17 y el versículo 8, que es parte de nuestro texto. En el libro de Éxodos, Éxodo 17 y el versículo 8, dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. La victoria sobre los amalecitas, hermanos, es lo que queremos estudiar hoy. Porque en nuestras guerras Dios nos va a dar victoria. Eso es por seguro. La cosa es, la razón que muchas veces fracasamos, hermanos, es porque cómo reaccionamos nosotros. Si peleo así como Dios dice que pelee, tomo las instrucciones de Dios para pelear, para sobrepasar mis batallas, o estoy poniendo las cosas en mis manos. Una cosa que acordarnos, hermanos, es que Amalek era un descendiente de el hermano de Jacob, de Esau. Era hermano, o más bien era descendiente, era nieto de Esau. Por eso vemos que hay problemas. ¿Por qué los odiaban? Acuérdense que Jacob, Israel, le robó la bendición a Esau. ¿Se recuerdan? Y ahí empezó la batalla. Por eso es que muchos de las naciones, por eso es importante conocer quién son
los linajes de cada persona. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo el linaje. Vamos a Génesis capítulo 36. Génesis capítulo 36 y el versículo 12 nos dice así. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Isá, y ella le dio a luz a Emelec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Isá. Más bien, Elifaz es hijo de Ada, la esposa o una de las esposas de Isá. Elifaz se casó, o más bien tuvo una concubina que se llamaba Timna, que le dio a luz a un hijo que se llamaba Emelec. ¿Quién es Emelec? El que estamos viendo ahorita de los amalecitas. ¿Qué? Dice, hermanos, ¿qué tiene que ver todo eso? Tiene que ver bastante, porque se recuerdan por qué fue la batalla, por qué odiaban a los hijos de Jacob, a Israel, por esta razón. Siempre hubo conflicto con ellos, entre Jacob y Isa, acuérdense, siempre se andaban agarrándose. Eso se pasó. Ese odio, ese conflicto se pasó entre las generaciones, como se dicen no sé cómo se dice en español, las curses, o más bien las maldiciones de generación a generación. En Génesis capítulo 36 y el versículo 16 nos dice así, Corre, Gatamam y Emelec, estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom, estos fueron los hijos de Ada. Ahí nos está dando el linaje de cómo eran hijos de Elifaz, que era el hijo de Isa. El territorio de los amalecitas estaba situado en el desierto al sur de Canaán, al norte de la ubicación de los israelitas en este momento. Now, dice, hermanos, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que estamos hablando hoy? Hermanos, nomás le estoy dando, como se dice, un poco de la historia para que sépanos qué está pasando, por qué atacaron, toda la situación, cómo estaba la cosa. Hermanos, quiero que tengan en cuenta que los amalecitas no aparecieron hasta después de que se les dio el agua. ¿Se recuerdan la historia? Acuérdense, en los versículos 1 al 7 están hablando de cuando tenían sed y Moisés le pega a la piedra y la piedra da el agua, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Toman agua, se refrescan, más bien es una imagen de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede, hermanos? Porque cuando el Espíritu Santo entra para morar, entonces la carne comienza a oponerse a él. ¿Qué está sucediendo? Esta guerra es una imagen, como se dice, una fotografía de lo que está sucediendo entre nosotros. Cuando usted y yo recibimos a Cristo y el Espíritu Santo entra a nosotros a morar, nuestra carne odia el Espíritu. Porque acuérdense, tenemos dos naturalezas. La primera es el pecado, la segunda es las cosas del Espíritu, las cosas buenas, las cosas dignas. Pero ahora los dos están queriendo morar y controlar, y eso se van a pelear. A ver quién va a tomar posesión de usted. Ok, en Gálatas capítulo 5 y el versículo 17 nos dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que es o lo que quieres hacer, más bien lo que debemos de hacer. Acuérdate de lo que hizo Emelec en el camino. ¿Qué hizo? Bueno, primeramente, Emelec, así como el león rugiente, por las espaldas entró o hizo su ataque y atacó a los más débiles. Hermanos, cuídense, porque así es como ataca el enemigo. Viene por atrás y te ataca cuando no lo esperas, y va a atacar cuando estás en lo más débil. Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 25, el versículo 17 al 19, nos dice así, acuérdate de lo que hizo Emelec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te
y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Y cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, y no lo olvides. Nos dice que los amalecitas realizaron un ataque furtivo y subieron por la retaguardia. Como cristianos siempre debemos velar y orar. En Deuteronomio capítulo 25, el 17 al 19, nos dice, hermanos, otra vez, que lo que hizo Amalek con los israelitas, que los atacó por atrás, destruyó o más bien mató a todos los débiles, y fue un ataque pues pesado. Después de eso, pues Israel tuvo que pelear, no voy a decir la venganza, pero se tuvo que defender. Y estamos viendo esta historia, hermanos, porque algo en esta historia nos va a enseñar cómo Dios obra en nuestra victoria. Vemos, hermanos, que en esta historia Dios nos está recordando, dice, recuérdense lo que hizo. Y luego le dice a Moisés, que dice, cuando yo les dé el descanso, cuando ya entren a la tierra prometida, ya están descansados, más bien ya se hicieron su nación, ya están en Israel, ya no hay enemigos, dijo, va a haber guerra contra Amalek y quiero que los destruyan. Now, esto no se hizo inmediatamente, acuérdense, todo se tomó su tiempo, en el tiempo divino de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15 y el versículo 2. Now, estos son como, voy a decir unos 500, tal vez un poquito más o menos por ahí. Pero un tiempo pasado, ¿ok? Ya habían tenido su primer rey. Estamos viendo que el primer rey era ¿quién? Saúl. ¿Y qué le dijo Dios? Vas a pelear contra contra Amalek. Destrúyelos. Destruye todo. No guarden nada. Y 1 Samuel capítulo 15, el versículo 2 nos dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré a lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Hermanos, dice, ¿qué tiene que ver con o qué? Esto es lo que está sucediendo. Cuando Saúl se hizo rey, Dios dio oportunidad de que entraran y destruyeran a Amalek. Dios dijo, destruyen a todos, no dejen que nadie viva. Destruyen la semilla, destruyen todo. Animales, todo, no guarden nada. El oro, todo eso, tírenlo, quémenlo, no sirve. Pero Saúl no hizo eso. Saúl permitió que el rey viviera. Se llevaron lo mejor para según los sacrificios. Y luego, ¿qué sucedió? ¿Se acuerdan que Samuel viene y lo regaña, mata al rey y le dijo, por causa tuya o por causa esta, vas a ser castigado? ¿Qué? No, lo estoy diciendo en mis palabras, ¿ok? Ya sé que no es así en la Biblia, pero estoy diciendo en mis palabras como me recuerdo la historia. Después de eso, vemos que, y me estoy brincando mi mensaje, ahí quedamos, ¿ok, hermanos? Porque me estoy brincando. Eligen los hombres a salir a pelear con Amalek. En el versículo 9 de Éxodo capítulo 17 nos dice así, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. No, dice, hermanos, ¿qué quiere decir todo esto? Ok, vamos al versículo 9, escógenos varones. Hermanos, oigan lo que quiero decir. Moisés era un ejemplo, o más bien era una figura de Cristo. No era Dios, no era un Dios, no era Cristo. Él era una imagen, o más bien una figura de la obra de Dios, o la obra de Jesucristo. Él era como Cristo aquí en la tierra. En este tiempo que Dios lo estaba utilizando. Acuérdense que Dios le dijo, te voy a hacer como Dios. Más bien lo hizo como el Hijo. Enseñó la obra. ¿Se recuerdan cuando Cristo dice, yo soy el agua viviente? Y Moisés les da el agua.
No, ya sé que son dos historias diferentes, ¿ok? No, escuchen lo que quiero decir. Moisés era una figura de lo que iba por venir, de Cristo. ¿Ok? Así también como Moisés era la figura, también era Josué la figura del Espíritu Santo, el que pelea por nosotros. Acuérdense que Él es el que pelea por nosotros, Él es el que lucha. Ningún hombre, oigan lo que dice Moisés. Moisés, Jesucristo le dice al Espíritu Santo, Moisés le dijo a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto, hermanos. El Señor nos dice, acuérdense, y vamos a San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14 y el 23. Dice así, dijo el Señor al siervo, no siervos, al siervo, singular, una persona. Dijo el Señor, ¿quién? Jesús, al siervo, el Espíritu Santo. Ve por los caminos y por por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué está diciendo? Especialmente está diciendo esto, hermanos. Aquí está el envío del Espíritu Santo que vaya y escoja hombres, o más bien humanos, seres humanos, para darles la salvación. Es lo que está diciendo. Tráelos a mi casa, a mi hogar, para que mi casa esté llena. Está diciendo más bien que vengan a la cena. ¿A cuál cena? La cena espiritual que tenemos que un día vamos a practicar allá en la gloria. En Juan capítulo 6, versículo 44 nos dice así, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. No, ¿qué nos está diciendo? Está diciendo esto, hermanos. Nadie puede venir al Padre sin que el Espíritu de Dios lo traiga. Yo no vine a Cristo nomás porque yo quise, nomás porque hoy anduve buscando a Cristo en una botella. No, hermanos, yo andaba buscando licor en una botella. Andaba buscando a Cristo entre las mujeres. No, andaba de mujeriego. Cristo me buscó a mí. La Biblia nos dice que Él vino a buscar y salvar a lo que estaba perdido. La ovejita no andaba buscando. ¿Se recuerda la historia de la ovejita? La oveja no andaba buscando a Cristo, andaba perdida. Cristo fue a buscarla a ella, o a esa ovejita. Así como andamos perdidos, Cristo nos buscó, nos encontró, nos limpió, y nos dio la salvación. En Juan capítulo 12, el 32 dice así, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todo atraeré a mí mismo. Está hablando Cristo diciendo, cuando me pongan en la cruz, voy a traer a todo hombre a mí. Más bien voy a ofrecer la salvación por medio del Espíritu Santo. Acuérdense, Cristo dice, yo me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo, para que haga su obra. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? Traer la salvación. El perdón vino por Cristo, la salvación viene por el Espíritu Santo. No es que los dos están en contra o que los dos no pueden hacer, pero los dos trabajan juntos. Son parte de la Trinidad. Acuérdense. Me pararé en la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Acuérdense que Moisés ya había visto a Dios obrar con unas obras tan grandes con esa vara en su mano. ¿Cómo venció Israel al enemigo? Fácilmente, hermanos. Tenían un intercesor en la montaña y a un comandante en el valle. Queriendo decirme esto, hermanos, mientras Moisés estaba con las manos así alzadas, había victoria. Y mientras Josué los guiaba a los soldados por medio de Josué y su espíritu y su espada, hermanos, tenían victoria. El papel de Moisés en la montaña ilustra la obra intercesora de Cristo. ¿Se recuerdan que Cristo fue a la cruz? Hermanos, esa cruz representa donde Cristo iba, o más bien donde Cristo iba a interceder por nosotros. Las primeras palabras que vemos que dice Cristo en la cruz, perdona a los padres que no saben lo que hacen. Esa cruz es la intercesión que el Hijo hizo con el Padre por nosotros, pidió el perdón por nosotros, oró por nosotros, nos guió.
a nosotros. Josué, como les dije, es como el Espíritu Santo. Josué con su espada ilustra el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios en contra del enemigo. Ahí se mira, hermanos, el Espíritu Santo con su espada, que es la palabra de Dios, usándola para defendernos contra el enemigo. Josué hizo lo que Moisés le había dicho. ¿Qué le dijo Moisés? Ve y escoge hombres para que pelee con nosotros, para pelear con Amalek. ¿Qué le dijo Moisés? Ve y escoge hombres para que peleen contra Amalek. Y Moisés y Aarón se subieron al cumbre del collado. José con su espada ilustró el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios contra el enemigo. Vamos a Hebreos capítulo 4 y el versículo 12 nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En Efesios capítulo 6, el versículo 17 al 18 nos dice así: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Now, ¿qué nos está diciendo, hermanos? Nos está diciendo primeramente esto, hermanos: ¿está seguro que estemos salvos? Con la palabra de Dios vamos a escudriñar las falsas doctrinas, los ataques espirituales, y con la oración, hermanos, vamos a tener victoria. Vamos a orar unos por los otros. Vamos a orar por las necesidades de cada uno. Vamos a orar también, hermanos, por la defensa, que Dios nos cuide y nos protege de las manos del enemigo. Por supuesto, Moisés es una imagen imperfecta de Cristo y su obra intercesora, ya que nuestro Señor nunca se cansa y no necesita ayuda. Vemos algo interesante, hermanos. Cuando Moisés está arriba como se dice, en el cerro, ¿verdad? En la montaña o la loma. Cuando él está ahí arriba, vemos que Moisés, cuando tiene las manos extendidas, tienen victoria. Cuando Moisés se cansa y baja las manos, Amalek tiene victoria. Dice entonces, ¿cómo está eso, hermanos? La cruz. Moisés con sus manos extendidas, Aarón y uno en cada lado, vemos la imagen de otro monte que se llamaba el Calvario. Jesucristo en el medio con las manos alzadas y en un lado y al otro dos hombres pecadores. Cuando Moisés bajaba las manos, o más bien dejaba de hacer la cruz, no había victoria. Cuando Moisés levantaba las manos en forma de la cruz, había victoria. Estos dos hermanos están ahí para ayudarlo. Esos dos ladrones que estaban con Cristo estaban allí para enseñarle a Cristo la necesidad de la cruz. En Hebreos capítulo 4, el versículo 16 nos dice así: acérquenos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pablo dice que los creyentes pueden ayudar juntos con la oración, que es lo que hicieron Aarón y Hur. ¿Qué sucedió ahí con Aarón y Hur? Ayudaron por medio de la oración. Usted y yo, hermanos, como cristianos, debemos de ayudarnos unos con los otros por medio de oración. Lo mejor que yo puedo hacer por un hermano es orar por él. Especialmente si está pasando batallas o está luchando con unas cosas en sus vidas, lo que sea. Los tiempos malos vienen. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos de orar por ellos. Ok,
Segunda de Corintios capítulo 1 y el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracia a favor nuestro por el don conocido a nosotros por medio de muchos. Hermanos, orar. Hermanos, les dije, las manos de Moisés levantadas es una imagen de la cruz, y cuando las manos fueron levantadas, tuvieron la victoria. Vamos a Colosenses capítulo 2, el versículo 15, y nos dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué sucedió, hermanos? Fácilmente esto, hermanos. Dios los puso a vergüenza a las potestades, a los principados, todas estas cosas negativas, estas cosas satánicas, las cosas del diablo, las cosas a los enemigos, como se dice, y Dios nos dio la victoria porque Él triunfó sobre ellos. Moisés tenía la vara de Dios en su mano, lo que habla del poder todopoderoso de Dios. Moisés había derrotado a todos los enemigos en Egipto, así como Cristo venció al mundo en una poderosa victoria. Hermanos, la cruz es la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte y sobre todo, hermanos, el pecado, las potestades del enemigo. Todo esto, hermanos, Dios tuvo la victoria en la cruz y nos ha dado esa victoria. Es importante que el pueblo de Dios coopere con Dios, a ser obedientes para obtener la victoria sobre la carne. En Romanos capítulo 6, hermanos, nos dice así, hermanos, que debemos de fijarnos y ver que pónganos a muerte a todas las obras de la carne. Moisés solo en el monte no pudo ganar la batalla, ni Josué solo en el campo pudo ganar la batalla. Qué maravilloso es que ténganos al Hijo de Dios intercediendo por nosotros, hermanos, así a la diestra del Padre. En Romanos capítulo 8 y el versículo 34 nos dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, con el Espíritu de Dios que ahora mora en mí y la palabra de Dios que ahora mora en mi corazón, hermanos, podemos tener victoria en todo lo que hagamos. Dios nos ha dado esa victoria para vencer a nuestro enemigo, para vencer, hermanos, las batallas, las adicciones, todo lo que tenemos en nuestras vidas. Dios ya nos ha dado la victoria. La cosa es, ¿la quiero? ¿Quiero tener victoria? Léanos Romanos capítulo 8, 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Simplemente esto, hermanos. Hay veces, hermanos, que estamos tan derrotados, tan decaídos, y todo lo que podemos decir es: Señor, ayúdame. No sé qué orar, no sé qué pedir. Nomás, Señor, ayúdame. Y ese mismo Espíritu sabe lo que necesitas. Es como un hombre que acaba de tener un accidente, o tal vez está grave, se está muriendo, y viene alguien a rescatarlo. Y él simplemente lo único que puede decir es: ayúdame. Ayúdame. No sé qué tengo, lo que sea. Ayúdame. Pero esa persona que está intercediendo o que está allí ayudándolo, sabe lo que necesita. Y le está diciendo tal vez a los doctores, o tal vez él es el doctor, algo. Y está diciendo: se necesita esto, se necesita lo otro, esto está pasando, esto está sucediendo, y le está ayudando. Así es lo que hace el Espíritu Santo, cuando usted y yo no sabemos qué pedir por nuestras debilidades. Y nomás decimos: Señor, ayúdame.
El Espíritu Santo está pidiendo por usted, porque Él sabe lo que usted necesita, porque Él mora en usted. Te conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, y va y le dice al Padre, ayúdalo. Está grave. Ayúdalo. En el libro de Éxodo, capítulo 17, el versículo 13, dice así, y Josué desechó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué hizo? Tuvo victoria. No lo destruyó todo. ¿Ok? Oigan lo que voy a decir. No lo destruyó todo. Esto es una imagen, hermanos, de mi carne peleando contra el Espíritu Santo. Y aquí en esta tierra, oigan lo que voy a decir. Aquí en esta tierra voy a tener batallas. Así como los hijos de Israel, cada rato se estaban peleando con Amalek. Era algo de constantemente. Pero Dios le prometió que un día iba a deshacer de ese problema de Amalek por el resto de su vida. Si cuando ya entren a la tierra prometida, cuando ya entren a su descanso, entonces voy a deshacer a Amalek. Pero por mientras ahorita vas a luchar. Hermanos, constantemente vamos a luchar con nuestra carne. Porque la carne y el espíritu no se quieren. No quieren nada que ver el uno con el otro. Y el espíritu está tratando de ganar y vencer para poder tener victoria y darte victoria y bendiciones. Y la carne está diciendo, te quiero destruir. Te quiero robar tus bendiciones. Te quiero robar tu victoria. Y constantemente tenemos luchas con pecado. Constantemente tenemos luchas, hermanos, con cosas que no debemos de hacer. Y tenemos que decidir, ¿voy a seguir o voy a dejar? Y seguir adelante en las cosas de Dios. Eso se llama la santificación aquí en esta tierra. Dios nos está limpiando. No somos perfectos ni vamos a estar perfectos. ¿Hasta cuándo? Vamos a Filipenses capítulo 3 y el versículo 21. Josué no destruyó a Amalek, nomás le tuvo victoria en esa guerra. Lo tumbó por un rato. Pero Amalek seguía volviendo. Eso nos enseña, hermanos, que en esta vida no voy a tener perfección. Cuando un cristiano dice, yo ya llegué, yo ya estoy así, ya se creen perfectos, es porque son mentirosos. Escuchen eso, son mentirosos. Ningún cristiano en esta tierra es perfecto. ¿Cuándo vamos a llegar a ser perfectos? Cuando estemos ya en la gloria. Miren lo que nos dice Filipenses capítulo 3, el versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo esto, hermanos. Así como Dios le prometió a Josué que cuando llegaran a la tierra prometida iba a deshacer de Amalek. Pero mientras iban a tener batalla con él. Lo curioso es esto, que el rey Saúl no deshizo de Amalek como debía, lo dejó seguir. Cuando Saúl muere, él le dice a uno que va pasando, ¿se recuerdan que lo hirieron? O más bien se acobardea y se mata él solo, o se quiere matar y se mete su espada, o cae sobre su espada, ¿verdad? No era la espada, pero no sé cómo se dice la otra arma. Es como el palo que tiene la punta. Anyways, y le dice a alguien que va pasando, le dice, hey, ¿tú quién eres? Y dijo, yo soy uno de Amalek. Amalekista. Dijo, hazme el favor, mátame, así para que el enemigo no me abuse. Y este Amalek de Amalek lo pisa, más bien le traspasa la espada.
y lo acaba de matar. Curioso, ¿verdad? El pecado nos va a destruir. Muchos se mueren de cáncer, borrachos, enfermedades, todas estas cosas. Todas estas, acuérdense, la muerte, hermanos, la muerte viene de la carne, no es de Dios. Es de las cosas de la carne, del pecado. El pecado trae la muerte. Pero también, hermanos, quiero que mírenos, que un día que estemos allá en la gloria, ya que estemos allá, Dios va a cambiar, va a transformar este cuerpo de pecado. Al instante que lo mírenos, cuando Él venga por sus hijos, vamos a ser transformados a un cuerpo glorioso, así como Él deseó desde el principio, un cuerpo perfecto. Mis hermanos, gracias les doy por su atención. Ojalá que ha podido darles un buen ejemplo de lo que es esta batalla con Amalek. Dios Jesucristo en la cruz intercediendo y el Espíritu Santo luchando. Hermanos, gracias les doy por su atención y los dejo con este versículo. En Romanos capítulo 13, versículo 14 nos dice así: si no vestidos del Señor Jesucristo y no provees para los deseos de la carne. Seguir adelante, hermanos, luchando, peleando por las cosas buenas, las cosas de Dios. Fue un poco largo este video, les pido perdón, pero hermanos, ojalá que sea una bendición. El próximo video, hermanos, vamos a hablar tocante caminando con el Señor en el desierto. Caminando con el Señor en el desierto. Y vamos a empezar el estudio del libro de Éxodo y la vida cristiana. Hermanos, hasta que nos volvamos a encontrar por medio de podcast, sean bendecidos, díganle a alguien de Cristo y acuérdense, hermanos, si Dios lo dijo, hay que vivir. Bendiciones, hermanos. Gracias.